La historia comienza en el tranquilo pueblo de Saint-Armand, un lugar olvidado por el tiempo, rodeado de colinas y neblina perpetua. Allí, en el sótano polvoriento de una antigua biblioteca que estaba a punto de ser demolida, un equipo de restauradores encuentra una caja de madera tallada a mano. Dentro, cuidadosamente envuelta en lino, reposa una fotografía desgastada. En ella aparecen 5 niñas de rostro inexpresivo, vestidas de negro, paradas una al lado de la otra frente a una casa que ya no existe en los registros. Lo extraño no es solo su antigüedad. La foto lleva una fecha imposible, 1836, una época en la que la fotografía apenas nacía. Al intentar escanearla para su estudio, algo aún más inquietante ocurre. Las figuras desaparecen en cuanto la imagen es ampliada digitalmente. No se trata de un error técnico. Sucede con cualquier equipo, en cualquier parte. Los expertos, intrigados y escépticos al principio, pronto descubren detalles aún más perturbadores. Marcas grabadas en los bordes, un nombre escrito a mano, las hijas de Elowen, y un historial de desapariciones misteriosas relacionadas con esa familia. Pero este no es solo un caso de arqueología sobrenatural. Es una historia sobre lo que ocurre cuando miramos demasiado de cerca algo que no debería ser visto, y cuando aquello que observamos también nos empieza a observar. El profesor Esteban Haynes llegó al pueblo una tarde gris, justo cuando la lluvia comenzaba a caer en forma de niebla espesa sobre los tejados antiguos de Saint-Armand. Era un hombre solitario, con barba descuidada y gafas redondas empañadas por la humedad. Experto en historia de la imagen y técnicas fotográficas del siglo XIX, había visto cosas extrañas a lo largo de su carrera, pero ninguna como aquella fotografía. El equipo local del archivo le mostró la imagen con cierto nerviosismo. Estaba colocada dentro de una vitrina sellada, como si fuera una reliquia religiosa o un arma. Esteban pidió que se la entregaran, y apenas sostuvo el retrato entre las manos, sintió algo frío en el pecho. Las niñas parecían mirarlo directamente, una con la cabeza ligeramente ladeada, como si lo reconociera. ¿Intentaron digitalizarla?, preguntó con voz baja. Varias veces, con diferentes escáneres, cámaras, incluso con el celular. Siempre pasa lo mismo. Al ampliarla, desaparecen. Todas. Como si no quisieran ser vistas de cerca, dijo la restauradora conteniendo el aliento. Haynes pidió ver los videos del proceso. En cada uno, las figuras se desvanecían progresivamente a medida que la imagen se acercaba. Primero los ojos, luego los rostros, y por último los cuerpos, hasta que quedaba solo el fondo. Una casa oscura, envuelta en niebla. El fenómeno era idéntico, sin importar el equipo usado. Esto no es un error óptico ni una falla del papel. Es como si reaccionaran a ser observadas, murmuró Haynes, más para sí que para los demás. Esa noche, en la pensión donde se hospedaba, colocó la imagen sobre el escritorio y la estudió bajo una lupa. Notó entonces algo que nadie había mencionado. Un símbolo diminuto, casi imperceptible, grabado en el borde inferior derecho. Era una especie de espiral entrelazada con lo que parecía un ojo. Sacó su libreta de campo y comenzó a dibujar el símbolo, mientras en la radio antigua sonaba un vals desafinado. Por un momento, creyó oír pasos en el pasillo. Fue hasta la puerta. Nadie. Regresó al escritorio, y una de las niñas en la foto ya no estaba. La vitrina seguía cerrada, el papel intacto. Pero en la imagen, solo quedaban 4 hermanas. Haynes, aterrado, no sabía aún que al mirar de cerca, había abierto algo. A la mañana siguiente, el profesor Esteban Haynes regresó al archivo histórico con el corazón latiendo con fuerza. No mencionó lo que había visto la noche anterior. No todavía. No sabría cómo explicarlo sin parecer un loco, y en su línea de trabajo, la credibilidad era lo último que podía permitirse perder. En lugar de eso, pidió acceso a los registros civiles de la región, específicamente del año 1836. Quería saber si existía alguna mención de 5 hermanas, alguna tragedia familiar.
algo que justificara la existencia de esa fotografía. Pasaron horas en la sala de lectura. El polvo flotaba en haces de luz mientras las hojas de pergamino crujían entre sus dedos. Finalmente, en un libro de registros parroquiales, encontró lo que parecía una pista. Familia Elowen, residente del caserío de Cragmoor, a unos kilómetros al norte del pueblo. 5 hijas, ningún varón. Padre, Josiah Elowen. Madre, Leticia Marrow. La entrada más inquietante era un escueto párrafo, escrito a mano, con tinta corrida. La casa fue consumida por las llamas en la noche del 21 de noviembre. No se hallaron cuerpos, solo cenizas y huellas hacia el bosque. El nombre coincidía con lo que estaba escrito al reverso de la foto. Las hijas de Elowen. Esteban sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había oído hablar de leyendas rurales, desapariciones inexplicables, cuentos para asustar niños, pero esto era distinto. Esto era tangible, registrado, documentado. Y esa fotografía era la única prueba física de que las niñas realmente habían existido. Pero ¿por qué desaparecían de la imagen? ¿Y por qué ahora una de ellas ya no estaba? De camino a su pensión, pasó por la biblioteca municipal, donde trabajaba una mujer mayor llamada Agatha, con fama de saber cosas que los libros no decían. Le mostró la imagen. Ella la observó en silencio, sin tocarla. Su expresión cambió, como si algo enterrado en su memoria se hubiese activado. Ese nombre, lo escuché de niña. Mi abuela contaba que las hijas de Elowen no murieron en el incendio, que se escondieron en el bosque y que cada tanto regresan. Dijo con voz casi apagada. Pero no como niñas. Regresan cuando alguien las llama con la mirada. Cuando alguien insiste en verlas demasiado cerca. Esteban tragó saliva. No dijo nada, pero en el fondo ya sabía que había cometido un error. Las había visto de cerca, y al hacerlo, tal vez no solo las había despertado, tal vez las había liberado. Esa misma noche, mientras la niebla se apoderaba de las calles empedradas de Saint-Armand, Esteban volvió a observar la fotografía con una mezcla de temor y obsesión. Acomodó su lámpara de escritorio, tomó una lupa más potente y repasó cada rincón del papel. Fue entonces cuando notó algo que antes había pasado desapercibido. Marcas minúsculas, como hilos tallados en los vestidos de las niñas. No era parte del estampado, ni bordado de época. Eran símbolos, círculos incompletos, triángulos invertidos, líneas que formaban secuencias repetidas. No reconocía su significado, pero transmitían una energía inquietante. Incapaz de descifrar el patrón, decidió contactar a un viejo conocido de sus años de universidad, Damián Rojas, un antropólogo especializado en religiones antiguas y simbología arcana. Le envió las imágenes escaneadas, aunque, una vez más, al ampliarlas, las niñas desaparecieron. Sin embargo, logró capturar algunos de los símbolos a tiempo, justo antes del desvanecimiento. Horas después, Damián respondió con un mensaje de voz. Su tono era más nervioso que académico. Esteban, esos símbolos no son decorativos, son parte de un sistema de contención. Los he visto en rituales medievales del norte de Europa. Se usaban para sellar entidades, espíritus, a veces, almas divididas. Lo que tienes no es una fotografía cualquiera. Es un sello, un contenedor espiritual. Y si se está deshaciendo, significa que algo se está soltando. Esteban sintió un nudo en el estómago. Cerró su libreta con violencia y se puso de pie. Todo cobraba un sentido oscuro y retorcido. La fecha imposible, las desapariciones históricas, el símbolo del ojo. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y con qué propósito? Decidió visitar las ruinas de la casa de los Elowen, ubicadas en el bosque, al norte del pueblo. Con un mapa antiguo y una linterna, se internó entre los árboles, siguiendo senderos borrados por el tiempo. Finalmente, tras más de 1 hora de caminata, encontró los restos. Un círculo de piedra ennegrecida, cubierto de maleza. En el centro,
una especie de altar de cera derretida, con marcas iguales a las de la foto. Como si alguien hubiera intentado sellar algo, o a alguien. Pero lo más perturbador no fue eso. Lo fue el sonido que emergió del bosque. Un leve canto infantil, sostenido, sin letras, flotando entre los árboles como si viniera de todos lados. Y de ninguno. Esteban apuntó su linterna al frente. Por un instante, juró ver una silueta pequeña observándolo entre los troncos. Era una niña, y no estaba sola. Las autoridades del pueblo no tardaron en enterarse de que Esteban había ingresado a las ruinas de Cragmoor sin permiso, pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo que sucedió esa misma noche en el Museo Regional de Saint-Armand, donde estaba resguardada la fotografía original. A las 3 de la madrugada, una cámara de seguridad instalada frente a la vitrina captó algo imposible. Durante exactamente 7 segundos, una figura infantil apareció de pie frente al cristal, completamente inmóvil. No caminó, no se desplazó, simplemente apareció, como si hubiera estado allí desde siempre. Su vestido era negro, antiguo, desgastado, su rostro borroso, y sus ojos, al mirar directamente a la cámara, generaron una interferencia tan fuerte que el video se corrompió. Luego, desapareció sin dejar rastro. Cuando los guardias revisaron la grabación al amanecer, uno de ellos sufrió una crisis de ansiedad. Se negó a volver a entrar al recinto y aseguró que en el instante en que la figura giraba la cabeza, no era un rostro humano lo que se veía. El museo cerró sus puertas de manera temporal, pero ya era tarde. Alguien del personal había subido un fragmento del video a redes sociales. En pocas horas, miles de personas comenzaron a compartirlo. El hashtag #NiñaDeSaint-Armand se volvió viral. Teóricos de conspiración, youtubers de lo paranormal y hasta medios nacionales se interesaron por el caso. La mayoría pensó que era una broma muy bien elaborada. Otros no estaban tan seguros. Esteban, al ver el video, supo sin dudarlo. Esa era la niña que había visto entre los árboles. Y si ella había llegado al museo, significaba que el sello realmente se estaba rompiendo. Las marcas, la fotografía, los símbolos, todo formaba parte de un sistema para mantenerlas atrapadas. Pero ahora que su imagen había sido vista por miles, replicada, compartida, distorsionada, algo más grave estaba ocurriendo. Se estaban multiplicando. Esa noche, mientras analizaba la grabación cuadro por cuadro en su computadora, Esteban pausó justo en el segundo 5. Allí, en el reflejo del vidrio de la vitrina, se notaba algo más. Una sombra detrás de la niña, más alta, más densa, como una figura, fusionada a ella. Alguien, o algo, las estaba guiando. Y no estaban solas. Las hijas de Elowen habían cruzado la frontera y no querían regresar. Al día siguiente, Esteban regresó a las ruinas de Cragmoor, acompañado por Ágata, la bibliotecaria. Ella insistió en acompañarlo, no por valentía, sino porque algo dentro de ella decía que ya no quedaba tiempo. Llevaban linternas, una pala y una vieja copia del mapa original de la finca Elowen. Bajo una losa de piedra resquebrajada, cerca del altar de cera que habían encontrado la noche anterior, hallaron lo que parecía ser una caja metálica oxidada, enterrada casi 1 metro bajo tierra. Esteban la abrió con dificultad. Dentro había papeles amarillentos, cuadernos infantiles, una pequeña muñeca de trapo sin cabeza y un diario. La tapa decía Annabel Elowen. Durante horas, sentados sobre las piedras húmedas del bosque, leyeron cada página. La caligrafía era la de una niña, pero el contenido era aterrador. Annabel contaba cómo, poco a poco, sus hermanas comenzaban a hablar solas, a cantar de noche sin estar despiertas. Decía que su madre había dejado de comer, que su padre hablaba con espejos, que escuchaban pasos en el techo cuando nadie más vivía arriba, y que cada noche, a la misma hora, la casa entera parecía respirar. En una entrada marcada con tinta roja, Annabel escribió: «Papá dijo que la cámara nos protegería, que si alguien nos atrapaba en el momento justo, podríamos quedarnos aquí para siempre. Pero yo no quiero quedarme.
No quiero ser parte del todo. Esteban levantó la vista del diario. ¿Parte del todo? ¿Qué significa eso? Ágata palideció. Tal vez que no eran solo ellas, que eran partes de algo más grande. Poco después, hallaron símbolos idénticos a los de la foto tallados en el interior de la caja. Era claro que ese objeto fue enterrado como parte de un ritual deliberado, pero lo que no entendían era quién lo había hecho, los padres, las niñas o alguien más. Esa noche, de vuelta en la pensión, Esteban revisó con atención el último cuaderno. En las últimas páginas, la letra era distinta, más adulta, más ordenada. Allí se leía: cuando el sol se apague y la sombra cruce el círculo, abriremos los ojos de nuevo. Seremos 5, seremos una. No permitas que nos vean, no permitas que nos recuerden. Abajo, con tinta fresca, como si alguien lo hubiera escrito recientemente, aparecía una fecha. 24 de junio. Esteban miró el calendario. Faltaban 2 días, y el eclipse solar total estaba anunciado para esa misma fecha. El 24 de junio, amaneció cubierto de nubes densas, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. En Saint-Armand, los pájaros no cantaron, los perros no ladraron, y los relojes antiguos de la biblioteca dejaron de marcar la hora exacta a las 5:17 de la mañana. Esteban, que no había dormido, repasaba cada línea del diario de Annabel, buscando una forma de detener lo que se acercaba. Pero no había instrucciones, solo advertencias. No permitan que nos vean, no permitan que nos recuerden. Mientras tanto, en redes sociales, el video de la aparición en el museo había explotado. Cientos de personas analizaban cada cuadro. Algunos dibujaban fanarts, otros trataban de recrear la fotografía. Incluso comenzaron a circular versiones editadas de la imagen con filtros, colores alterados y hasta ampliaciones. En todos los casos, la reacción era la misma: interferencia, imágenes corruptas, apariciones inexplicables en los archivos. Lo que había comenzado como una rareza digital se había convertido en una especie de virus visual. Cada intento de mirar de cerca a las niñas parecía acercarlas un poco más. Al mediodía, Esteban subió al campanario del viejo monasterio para tener una vista clara del eclipse que se aproximaba. Llevaba consigo la fotografía original, sellada en una caja de plomo improvisada, y los cuadernos de Annabel. A su lado, Agatha sostenía un espejo antiguo que había pertenecido a la familia Elowen. La teoría era simple: si el sello era visual, el reflejo podría actuar como una barrera o como un canal. A las 2:46 de la tarde, el sol comenzó a oscurecerse. Las sombras se alargaron. El silencio fue absoluto. El aire se volvió espeso, inmóvil. En la plaza del pueblo, la gente salió con lentes para observar el fenómeno. Nadie sabía que el acto de mirar al cielo, en ese momento exacto, abría una puerta. Esteban sintió un cambio en la atmósfera, como si el mundo entero contuviera la respiración. El reflejo en el espejo tembló. Por un instante, no vio su rostro, sino 5 figuras de pie detrás de él, alineadas, mirándolo fijamente. No eran niñas. No exactamente. Sus cuerpos eran largos, sus ojos vacíos, y entre ellas parecía haber una sola sombra conectándolas. «Ya están aquí», susurró Agatha, sin apartar la mirada del espejo. La oscuridad del eclipse alcanzó su punto máximo, y entonces se escuchó una risa, no humana, no infantil, algo intermedio, algo fragmentado. A las 3:03 de la tarde, con el eclipse aún cubriendo el sol, un joven influencer paranormal transmitía en vivo desde su sótano en Ciudad de México. Se hacía llamar Maldición MX y había conseguido una versión de alta resolución de la fotografía de las hermanas, restaurada digitalmente por un seguidor experto en inteligencia artificial. El objetivo del video era simple: ampliar cada rostro y analizar los detalles mientras miles de personas veían en tiempo real. No sabían que estaban participando, sin saberlo, en un ritual de apertura colectiva. La transmisión comenzó entre risas, comentarios sarcásticos y teorías conspirativas.
Pero a los pocos minutos, algo cambió. El rostro de la cuarta hermana, la que siempre aparecía ligeramente girada, comenzó a perder definición. No por píxeles, era algo más orgánico, como si se estuviera borrando por voluntad propia. Las luces del sótano parpadearon. El audio falló. Luego, por apenas 3 segundos, el rostro del influencer desapareció de la cámara. Cuando regresó, estaba inmóvil, con los ojos abiertos, mirando fijamente a la pantalla. No dijo una palabra más. Solo repitió en voz baja, una y otra vez: ya somos 6, ya somos 6, ya somos 6. La transmisión se detuvo abruptamente, pero ya era demasiado tarde. Más de 80,000 personas habían estado mirando al mismo tiempo. Esteban, aún en el campanario con Ágata, lo sintió como un golpe en el estómago. El espejo se quebró con un sonido seco, sin que nadie lo tocara. La fotografía dentro de la caja de plomo comenzó a temblar por sí sola. De ella se desprendieron motas negras, como cenizas vivas. No debieron verlas todos al mismo tiempo, dijo Ágata, retrocediendo, con lágrimas en los ojos. Las arrancaron de su prisión, las trajeron al presente. Esteban abrió la caja y vio lo imposible. La imagen estaba vacía, ni una sola figura, solo la casa al fondo, deteriorada, irreconocible, y un nuevo detalle que no había estado antes: una sombra proyectada desde la entrada principal. Una silueta alargada, alguien o algo que las esperaba. En todo el pueblo, los relojes comenzaron a funcionar al revés. Los teléfonos se reiniciaban solos. Y los espejos empezaron a reflejar habitaciones vacías, aun cuando había personas frente a ellos. Las hermanas no solo habían cruzado, ahora estaban buscando. Los días que siguieron al eclipse fueron todo menos normales. Lo que había comenzado como una anomalía local se convirtió en una serie de sucesos inexplicables que estremecieron al mundo. En diferentes ciudades, Tokio, Berlín, Bogotá, Montreal, Oaxaca, Praga, se reportaron fenómenos idénticos. Niños desapareciendo sin rastro, espejos que mostraban figuras que no correspondían a quienes los miraban, y cámaras de seguridad captando presencias inmóviles durante exactamente 7 segundos. En redes sociales, la frase "ya somos 6" se volvió tendencia. Nadie sabía de dónde había salido, pero aparecía una y otra vez en comentarios, en mensajes automáticos, incluso en grabaciones donde nunca fue pronunciada. Algunos la tomaban como una broma macabra, otros como una advertencia. Esteban, devastado por el alcance que había tomado todo, se encerró en la antigua biblioteca de Saint Armand con los restos del diario de Annabel. Revisó cada palabra con furia, buscando una solución, un cierre, una salida. Pero lo único que encontró fue un patrón. Cada vez que alguien veía la imagen completa y la compartía, una de las hermanas dejaba de ser vista y pasaba al otro lado. No desaparecían, no eran borradas, cambiaban de plano, una especie de migración visual. Ágata, por su parte, intentaba recuperar antiguos grimorios de protección, buscando referencias a El Todo que mencionaba Annabel. Uno de los libros, encuadernado en cuero y conservado en secreto por su familia desde el siglo XIX, hablaba de entidades fragmentadas, seres divididos en partes iguales, encerradas por separado para que jamás se reunieran. Si lo hacían, formarían una conciencia más antigua que la humanidad. Una sola entidad con 5 voces y un solo propósito: permanecer. El problema era que ya no quedaba tiempo. Solo una de las hermanas faltaba por cruzar. 4 ya estaban libres, y a cada paso el velo que separaba lo real de lo imposible se hacía más delgado. Esa noche, Esteban recibió una llamada. La voz era de una niña, pequeña, lejana, susurrante. «Ya no somos 5. ¿Quién habla?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Tú nos viste. Ahora tú también puedes ver». La llamada se cortó. Esteban, con las manos temblando, se acercó al espejo de la biblioteca. Por un segundo, vio su reflejo normal. Luego, detrás de él, una figura familiar. La última hermana. Sonreía.
Y en su sonrisa estaba el eco de todas las demás. Esteban ya no dormía. Desde aquella llamada, su percepción del mundo había cambiado. Los espejos ya no eran reflejos, eran puertas. Las voces ya no provenían del exterior, sino de dentro de su mente. Las 5 hermanas, o lo que quedaba de ellas, estaban completas, unidas. Y con eso, el sello se había roto para siempre. Esa noche, con la luna aún teñida por la sombra del eclipse, Esteban descendió solo al archivo subterráneo del monasterio. Llevaba una cámara analógica, una linterna y un último pedazo del diario de Annabel que había escondido incluso de Ágata. Era una página suelta, escrita en la oscuridad, con una letra temblorosa. Si logran estar juntas de nuevo, lo primero que harán será buscar un espejo. El espejo las completa. El siguiente paso será crear el nuevo retrato. El nuevo retrato. Esteban entendió entonces lo que eso significaba. Las hermanas no habían sido selladas solo por lo que eran, sino por lo que podían convertirse al estar completas. Cada vez que alguien las miraba, alimentaba la imagen. Cada píxel compartido, cada ampliación, cada observador, abría una grieta más en su prisión. Llegó a la sala más profunda del archivo, donde siglos atrás se había resguardado el primer daguerrotipo del monasterio. Lo desempolvó. El lente aún funcionaba. Con manos firmes, encendió el disparador automático y se colocó frente al fondo gris, con el diario en una mano y el espejo en la otra. No lo hacía por valentía. Lo hacía porque sabía que, al final, nadie más podría contenerlas. Si alguien debía quedarse con ellas, debía ser él. No como prisionero, como testigo. La cámara disparó. Un destello. Silencio. Horas después, Ágata entró al archivo, guiada por el ruido metálico de la cámara cayendo al suelo. Lo encontró todo en calma. El espejo, intacto. El diario, cerrado. Y frente al tripié, un retrato aún revelándose. 5 figuras. No eran las hermanas. Eran 6. En el centro, Esteban, de pie, con una expresión tranquila, pero con los ojos completamente negros. Ágata retrocedió, horrorizada. La imagen aún no estaba completa. Un rincón del papel comenzaba a llenarse lentamente, como si una 7ª figura se estuviera formando desde dentro. Ella dejó caer la foto y salió corriendo. Pero ya era tarde. En el reflejo del cristal del pasillo, una niña la observaba. Y detrás de ella, todas las demás. Desde aquella noche, nadie volvió a ver al profesor Esteban Haynes. Las autoridades locales clasificaron su desaparición como voluntaria, aunque la bibliotecaria Ágata jamás creyó esa versión. Lo que encontró en el archivo del monasterio no era solo una ausencia física, era un silencio que dolía, un vacío que no se explicaba con palabras. El retrato, aún húmedo en una esquina, mostraba 6 figuras completamente formadas. En el centro, Esteban, pero algo en su postura no era humano. No se trataba de posesión, era aceptación. Durante los días siguientes, Ágata intentó quemar la fotografía, primero con fuego directo, luego con químicos. Incluso intentó sumergirla en agua bendita. Nada funcionó. El papel no se destruía. Peor aún, cada vez que lo revisaba, parecía mostrar más detalles, como si la imagen creciera sola. Un mueble al fondo, un marco en la pared, un 7º rostro, apenas visible, empezando a dibujarse. Mientras tanto, en ciudades de todo el mundo comenzaron a circular nuevos casos. Personas que soñaban con 5 niñas de manos unidas, museos que cerraban por apariciones inexplicables y espejos que se empañaban desde dentro. Un archivo de video filtrado en Internet mostraba la imagen completa durante medio segundo antes de apagarse por completo. En ese instante, miles de usuarios afirmaron haber sentido lo mismo, como si alguien los observara desde adentro de sus pantallas. Ágata sabía que ya no se trataba de las hermanas Elowen. Ellas habían sido el canal, los fragmentos, pero ahora eran parte de algo mayor.
algo que se había estado formando durante generaciones, esperando el momento exacto en que suficientes ojos lo vieran para poder existir plenamente. Por eso decidió aislarse. Dejó la biblioteca, se mudó a una cabaña sin espejos, sin internet, sin electricidad. Escribió a mano todo lo que sabía y lo selló en un sobre con una nota al frente. No lo abras, no lo leas, olvídalas. Una semana después, un grupo de estudiantes encontró el sobre en un mercado de libros antiguos. Uno de ellos, curioso, lo abrió sin pensar. Dentro había una sola fotografía, borrosa, antigua. Mostraba una casa en ruinas y 5 figuras, no, 6, no, 7. La ampliaron con su celular. La imagen se distorsionó, y por un instante uno de ellos creyó ver su propio rostro dentro del retrato.